Saludos, almas curiosas, y bienvenidos de nuevo a Milenarios Son. Os habla vuestro anfitrión desde las profundidades de estas catacumbas, un lugar donde los susurros de la historia se mezclan con ecos de otros mundos. Hoy la temperatura parece haber bajado un poco más de lo normal, y no es para menos, porque vamos a encender nuestras antorchas para adentrarnos en la vida de una de las parejas más famosas y también más polémicas del mundo del misterio, Ed y Lorraine Warren. Seguramente sus nombres os suenan. Para muchos son los héroes de la saga cinematográfica Expediente Warren, para otros la inspiración de pesadillas y para unos cuantos unos auténticos farsantes. Pero, ¿quiénes eran en realidad? ¿Fueron pioneros en la lucha contra el mal o maestros del marketing del miedo? Coged sitio, que hoy vamos a separar el grano de la paja, la historia del mito. Y os pregunto desde ya, ¿creéis que es posible que una persona tenga la capacidad de ver y comunicarse con entidades de otros planos? Dejádmelo en los comentarios, que me interesa mucho saber vuestra opinión. Para entender a los Warren tenemos que viajar a Bridgeport, Connecticut. Edward Warren Meany, nacido en 1926, no fue siempre el demonólogo que conocemos. De hecho, su primer contacto con lo paranormal fue aterrador y en su propia casa. Siendo un niño de entre 5 y 12 años, contaba que las puertas de su armario se abrían solas, que veía luces flotantes con rostros y que escuchaba susurros en la oscuridad. En lugar de esconderse bajo las sábanas, aquello despertó en él una curiosidad que marcaría su vida. Curiosamente, antes de cazar demonios, se dedicaba a pintar, y su tema favorito eran, como no, las casas que tenían fama de estar encantadas. Por otro lado, tenemos a Lorraine Rita Moran, nacida un año después, en 1927. Educada en un colegio católico, su don o su particularidad se manifestó muy pronto. Con solo 7 años, en 1933, empezó a ver luces de colores alrededor de las personas, lo que hoy muchos llamarían el aura. Imaginaos la escena, una niña pequeña diciéndole a una monja que su luz es más brillante que la del director. Como os podéis imaginar, nadie la creyó, así que decidió guardar su secreto. El destino los unió cuando ambos tenían 16 años, en un teatro donde Ed trabajaba. Tras la Segunda Guerra Mundial, donde Ed sirvió en la Armada, se casaron y formaron una familia con su única hija, Judy. Pero su vida no iba a ser una vida corriente. En 1952 fundaron la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, ONESPRE. Fue el primer grupo de su tipo en Estados Unidos, una organización dedicada a investigar lo inexplicable. Al principio solo documentaban casos, pero pronto se dieron cuenta de que querían ir más allá, querían ayudar. Y aquí es donde su método se vuelve fascinante. Combinaban la fe con la ciencia. Ed, a pesar de lo que pueda parecer, se definió a sí mismo como el mayor escéptico. Decía, tengo que verlo, tengo que escucharlo y tengo que sentirlo con los sentidos físicos. Utilizaban cámaras de alta velocidad, grabadoras para captar lo que llamamos fenómeno de voz electrónica o psicofonías y realizaban entrevistas exhaustivas. Pero su arma más poderosa, según ellos, era su fe católica. Creían firmemente en una lucha cósmica entre el bien y el mal, y los rituales, las oraciones y el agua bendita eran herramientas esenciales en su arsenal. No cobraban por sus servicios, aunque sí pedían ayudas para los gastos, un punto que, como veremos, más tarde les traería bastantes críticas. Y ahora vamos a lo que todos estáis esperando, los casos, porque sus archivos son un verdadero quién es quién del terror. Empecemos por la más famosa de su colección, Annabelle. Olvidaos de la muñeca de porcelana de las películas, la Annabelle real es una muñeca de trapo, del tipo Raggedy Ann. La historia comienza en 1970, cuando dos enfermeras afirmaron que su muñeca se movía sola y dejaba mensajes. Creían que era el espíritu de una niña. Los Warren intervinieron y su diagnóstico fue mucho más siniestro. No era un espíritu humano, sino una entidad demoníaca que usaba la muñeca como un conducto para, eventualmente, poseer a una de las chicas. Se la llevaron y la encerraron en una urna de cristal en su museo, donde un sacerdote la bendice regularmente.
Leyenda urbana, quizás, pero se cuenta que un joven que se burló de ella en el museo murió en un accidente de moto ese mismo día. Luego tenemos Harrisville, Rhode Island, el caso que inspiró The Conjuring. En 1971, la familia Perron se mudó a una casa de campo y empezó a vivir un infierno. Apariciones, olores a podrido, camas que levitaban. Los Warren afirmaron que la casa estaba maldita por el espíritu de una bruja satanista llamada Bathsheba Sherman. Este caso está muy documentado, pero también tiene sus sombras. La actual propietaria de la casa ha intentado desmentir las historias y algunos investigadores afirman que Bathsheba murió de forma natural y no era ninguna bruja. Y cómo no hablar de Amityville, el caso que los catapultó a la fama mundial. En 1974, Ronald DeFeo Jr. asesinó a toda su familia en su casa del 112 de Ocean Avenue. Un año después, la familia Lutz se mudó allí y huyó despavorida a los 28 días, alegando ser aterrorizados por una presencia demoníaca. Enjambres de moscas en pleno invierno, levitaciones, una extraña sustancia verde que rezumaba de las paredes. Los Warren acudieron y declararon que era uno de los casos más aterradores de su carrera. Sin embargo, este es también uno de los casos más disputados. Muchos, incluyendo periodistas y otros investigadores, han afirmado que todo fue un montaje entre los Lutz y los propios Warren para vender libros y ganar fama. ¿Qué creéis vosotros? ¿Fue un fraude bien orquestado o una auténtica pesadilla? Otro caso célebre que vimos en The Conjuring 2 es el poltergeist de Enfield, en Londres. A finales de los 70, la familia Hodgson sufrió fenómenos violentos, muebles que se movían solos, golpes e incluso la supuesta posesión de la pequeña Janet, de 11 años, por el espíritu de un hombre llamado Bill Wilkins. La policía llegó a presenciar el movimiento de un sillón. Pero la participación de los Warren aquí es muy controversial. Otros investigadores, como Guy Lyon Playfair, que estuvo allí desde el principio, afirmaron que los Warren aparecieron sin ser invitados, se quedaron solo un día y exageraron enormemente su papel. De hecho, la propia Janet confesó años después que se había inventado un 2% de los fenómenos para ver si los engañaban. Y la controversia no acaba aquí. El caso de Arne Johnson, que inspiró The Conjuring 3, fue el primero en la historia legal de Estados Unidos en el que la defensa alegó posesión demoníaca. «El diablo me obligó a hacerlo», dijo Johnson tras asesinar a su casero. Los Warren habían estado tratando a un niño de la familia y afirmaron que el demonio había saltado del niño a Arne. Pero años después, un documental de Netflix y el testimonio de uno de los hermanos de la familia arrojaron una versión muy distinta. Acusaron a los Warren de manipular a la familia, de prometerles riqueza y de inventarlo todo para conseguir un lucrativo contrato para un libro. Y todos estos objetos y recuerdos de sus casos acabaron en un lugar, el Museo del Ocultismo, ubicado en el sótano de su propia casa. Un lugar que albergaba miles de artefactos supuestamente malditos o vinculados a entidades oscuras. La norma número 1 era clara: no tocar nada. El museo cerró oficialmente en 2019 por problemas con las normativas municipales, pero muchos dicen que la energía allí dentro se había vuelto muy peligrosa tras la muerte de Ed en 2006. Ed Warren nos dejó a los 79 años y Lorraine le siguió en 2019, a la edad de 92 años. Su legado es innegable, influyeron en la cultura popular de una manera que pocos han conseguido. Crearon un universo cinematográfico y pusieron la investigación paranormal en el mapa. Pero su figura está llena de claroscuros. Escépticos, como el grupo de Steve Novella, los calificaron de narradores de cuentos de fantasía en el mejor de los casos y de peligrosos farsantes en el peor. Se les acusó de falta de rigor científico, de lucrarse con el miedo ajeno e incluso surgieron acusaciones muy graves en su personal que mancharon su reputación en sus últimos años. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Fueron Ed y Lorraine dos almas valientes que dedicaron su vida a luchar contra la oscuridad o dos personas muy astutas que supieron contar una historia y construir un imperio a su alrededor? Quizás la verdad, como suele ocurrir, se encuentra en un punto intermedio, en esa zona gris donde la fe, el miedo y la realidad se entrelazan. La pregunta final, como siempre, os la dejo a vosotros.
¿Qué balanza pesa más en la historia de los Warren? ¿La de los héroes o la de los farsantes? Ha sido un viaje intenso por las sombras. Muchísimas gracias por vuestra compañía en esta expedición a lo desconocido en Milenario Son. Si os ha gustado y queréis seguir explorando los grandes misterios de nuestro mundo, no olvidéis suscribiros, darle a la campana y compartir. Nos vemos en el próximo enigma. Hasta entonces, mantened la mente abierta.